Hola, hola, hola. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por estar otro viernes, que estos son los viernes, para mí son días maravillosos, ya que podemos disfrutar de este compartir tan extraordinario que hacemos, donde además de todo, por encima de cualquier otra cosa, aprendemos. Hoy vamos a hablar, y un gran saludo a todos los que están aquí, un beso, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Eh, ajá, les comento. Wow. Resulta que nosotros en muchas ocasiones estamos bajo una situación de miedo. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema cuando el miedo nos controla. ¿Qué sucede cuando el miedo nos controla? Y para mí es algo que deberíamos aprender en la escuela. En la escuela se nos debería enseñar, debería haber una cátedra en algún momento de la vida escolar donde se enseñara a cómo manejar emociones y sobre todo cómo enfrentar nuestros miedos, a reconocerlos. Entonces, hay personas que le tienen miedo al ridículo. Y resulta que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, hasta los presidentes de las repúblicas, los reyes, en algún momento están expuestos al ridículo y es parte de la cotidianidad de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo sentirnos asustados por algo que está fuera cuando la mayor cantidad de cosas eh, que nos producen el temor, sinceramente, son producto de algo que sucede dentro de nosotros? Entonces, ¿cómo manejamos eso que está dentro de nosotros para que lo que esté afuera no nos produzca temor? Yo no estoy diciendo con esto que el temor es algo que va a dejar de existir en la vida de la gente, porque obviamente pensemos en situaciones extremas. Cuando han existido en Estados Unidos, en estas escuelas, los fulanos tiroteos, donde han asesinado personas, evidentemente que el que está en el medio de una situación como esa debe sentir. Es que es algo obligatorio que lo sienta, porque es algo natural, algo humano. Debe sentir una gran cantidad de miedo. Y eso es algo natural. Entonces, hoy vamos a hablar qué sucede con nuestras vidas cuando estamos en una situación de miedo. Quisiera que por favor participen activamente en el chat para poder contestar sus preguntas. Lo otro que es importante es que si a usted le gusta este tipo de videos, por favor, comparta, porque con eso ayudamos a la Escuela de Éxito que llegue cada vez a más personas y que cumplamos nuestro objetivo, que es ese que acabo de mencionar y que voy a repetir en este momento. Hay muchísimas cosas que deberíamos aprender en la escuela normal y lamentablemente la burocracia, la educación de los países, los intereses supranacionales hacen que no se nos enseñe. Y una de ellas es cómo nosotros enfrentar nuestros miedos. ¿Ok? Entonces, por favor, participen. Hola, hola, hola. Y eh, hagan su pregunta en el momento que las tengan. ¿Sí? Muy bien. Este, para comenzar, todos los seres humanos sentimos miedo. Y el miedo es un instinto natural. Es más, es maravilloso el miedo, porque es una de esas sensaciones instintivas primigenias con las que se originaron los primeros seres humanos y que todavía el día de hoy conservamos. Y el miedo es una de las cosas que nos permite o que permitió que nuestros ancestros tuviesen éxito y nos dejaran aquí y seamos hoy lo que somos. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque el instinto del miedo generó una serie de acciones y de mecanismos de defensa que hasta el día de hoy garantizó la supervivencia del ser humano. Evidentemente, hoy el mayor miedo que podemos sentir es el miedo a otros seres humanos, porque estamos en medio de agresiones, de gente con grandes problemas, pero en el pasado recuerden que habían animales que se devoraban a los otros hombres, eh, depredadores, etcétera. Y entonces eso creó y activó mecanismos de defensa. Además desarrolló
fuerza, desarrollamos herramientas, desarrollamos forma de vivir y además estimuló el desarrollo de las sociedades. Entonces, posteriormente, obviamente, el miedo fue cambiando porque ya no teníamos miedo a los depredadores, sino que teníamos miedo a nuestros vecinos. Y los vecinos invadían un pueblo, erradicaban y eliminaban por completo a los hombres de una población y entonces quedaban con las mujeres. Y así se creó la humanidad que conocemos hoy. Pero hoy en día, ¿a qué le tenemos miedo? Estamos en medio de una sociedad que le tiene miedo inclusive a su propia sombra. Eh, Irónicamente, vivimos en una sociedad, somos los herederos de una generación que le tuvo muchísimo miedo a sus padres, pero ahora somos la generación que le tiene miedo a sus hijos. Entonces vivimos en una sociedad donde tenemos miedo de hablar, vivimos en una sociedad donde tenemos miedo de expresarnos, donde lo que más domina en este momento son las emociones, mientras que en el pasado nos invitaban a doblegar las emociones, a sacar de dentro de nosotros la mayor cantidad de valor que fuera posible, nos inspiraban con el instinto de preservación, con el patriotismo y con una cantidad de cosas que vemos aún, porque seguramente hay personas que son amantes del cine clásico, y lo vemos en las producciones cinematográficas de esa época, que evidentemente hablan de esa cultura. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, una sociedad donde estamos muy conectados con la depresión, donde todo el tiempo tenemos pánico, miedo, tenemos miedo de expresarnos, pero es porque están pasando cosas en el mundo que obviamente se convierten de una u otra forma en una especie de atrocidad. Existen países donde si tú te equivocas de pronombre para dirigirte a una persona que se identifica con otro género, aunque tú lo desconozcas, entonces tienes una penalidad legal. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Cristina. Hola, Cote. Hola, Ale. Hola, hola. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde estamos alimentando cada vez más nuestro miedo. Y de hecho he escuchado cosas que por eso digo que se acercan a la atrocidad. Nos dice Cristina, es una sociedad donde mandan son los hijos. Y precisamente esa era una de las cosas que estábamos mencionando, que venimos de una generación de personas que tuvieron mucho miedo a sus padres y ahora tememos terriblemente a nuestros hijos, porque tus hijos pueden llegar y decir en la escuela, mi papá me va a pegar, aunque tú no le pegues a tus hijos, pero que tu hijo tenga la impresión, crea por algunas circunstancias que tú le vas a pegar. Y entonces a ti te pueden denunciar y puedes tener un problema legal solamente porque alguien se confundió y dijo algo que no era. Entonces, todo el mundo está muy pendiente. Bueno, además, fíjense algo. Yo les voy a confesar algo que les va a dar mucha risa. Nuestro canal aquí en Facebook vive penalizado totalmente porque supuestamente yo digo cosas que no debería decir. Y este es un canal que se trata única y exclusivamente de desarrollo personal y hablamos de las cosas que vivimos y cómo podemos superarlas. Y hoy vamos a hablar del miedo. Y ellos nos consideran políticamente incorrectos. Entonces, realmente no sé cuáles son las cosas malas que decimos, porque además aquí no decimos malas palabras. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué es lo que sucede? Que vivimos una situación muy confusa donde estamos con los nervios hechos, con los crispados de los nervios todo el tiempo, precisamente porque no sabemos cómo actuar ni qué decir, producto de la transformación social que se ha vivido, que si me preguntan a mí particularmente, es obvio que creo que la hemos llevado por un mal camino, porque es una transformación que está negada totalmente a relacionarse con la educación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo pequeñito. Que alguien me diga a mí que tengo que hablar inclusivamente, cuando yo jamás he sido una persona que sienta que discrimino a nadie en la sociedad y que no tengo problemas con la identidad sexual de cada quien. Creo que la gente es libre de escoger. Lo importante es que esas personas que fueron libres de escoger también entiendan que las generaciones que vienen hacia atrás
deben ser igual de libres de escoger y que no impongan su ideología al resto de las personas, porque ya eso se transforma en tiranía o en dictadura. Entonces, allí tenemos nosotros que las transformaciones y el lenguaje, nos dicen lenguaje inclusivo, ¿qué es que, cuál es el lenguaje que podemos promover desde aquí? Que te comuniques con amor, que cuando tú le transmites amor y cariño a las personas y cuando tú abrazas a la gente con tus palabras, tú lo estás incluyendo, porque el lenguaje inclusivo pasa por el reconocimiento y que simplemente tienes que reconocer a aquella persona que tiene características diferentes, un color de piel distinto, una nacionalidad distinta, y que eso no lo hace realmente diferente a ti, que muy probablemente las diferencias pueden ser en educación, pero quizá esa persona tenga inclusive más educación, más formación que tú. Entonces, ese es un tema que vamos a discutir más hacia el futuro, pero lo cierto es que todos estos cambios nos generan una gran cantidad de miedo, porque entonces tú no sabes cómo conducirte, cómo dirigirte al otro, cómo hablar, qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Entonces, allí viene el tema clave. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando el miedo nos controla, cuando el miedo está en el control de tu vida? Les voy a decir algo. El miedo increíblemente se transforma en un analgésico, anestésico y en un veneno paralizante en la vida de cualquier ser humano. Perdón. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, el miedo te paraliza, en primer lugar. El miedo te paraliza y hace en muchas ocasiones, y ustedes a medida que vayan reflexionando conmigo en este diálogo, van a darse cuenta de cosas que hay personas que se encierran totalmente en su mundo y una vez que están aquí en este mundo apartado, entonces no quieren salir al mundo real, no quieren afrontar la realidad y se encierran. Y en este encierro, en esta burbuja que van creando, además se ponen en pausa y empiezan a posponer. ¿Y cuándo vas a estudiar? Después. ¿Y cuándo vas a tener novia? Después. ¿O novio? Después. ¿Y cuándo vas a salir con tus amigos? Después. Entonces, comienzas a posponer. Pero ¿qué pasa con esa acción que tú pospones, tú frenas, tú paralizas, pero el mundo, la Tierra, sigue girando? A tantos miles de kilómetros por hora va girando sobre su propio eje en este eje imaginario, va por esta elíptica alrededor del Sol. Y entonces sigue su camino y todo el mundo afuera está avanzando mientras que tú te quedas estático en este encierro porque decidiste que no ibas a salir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que tu competencia, porque aunque nosotros queramos o no asumirlo, sí, la competencia afuera sigue avanzando. Pongámoslo de esta manera. La escuela de éxito, esta que represento yo, que fundé con tanto cariño, es una organización que tiene trabajadores y tenemos formadores que crean material para que ustedes lo vean, aprendan de él y les sirva para su vida. ¿Y cuál es el objetivo? Que tú en tu vida digas, bueno, mira, yo voy a aprender esto y con esto yo voy a mejorar, porque siento que esto es un aspecto débil en mi vida y que si yo aprendo a manejarlo, a controlarlo o a eliminarlo, yo voy a mejorar y voy a vivir mejor, porque la idea es que tú vivas feliz. Entonces, ¿qué pasa si nosotros paralizamos las actividades dentro de la escuela de éxito? Por X cosas, que me enfermé. Todas las otras empresas que tienen el mismo objetivo o objetivos similares, porque obviamente que cada organización es única y la nuestra tiene objetivos únicos. Entonces, ellos van avanzando y nosotros nos quedamos estancados. Entonces, el miedo
tiene ese efecto. El miedo paraliza, el miedo te mantiene allí frenado y hace que todo alrededor tuyo avance, el mundo avance, cambien la tecnología de los teléfonos celulares, cambie la tecnología de los computadores. Fíjense que, por ejemplo, alguien que esté encerrado no se ha dado cuenta de que estamos con la tecnología 5G y todavía estará en la 3G o en la 4G. Y entonces, ¿por qué te queda 5G? Eso es algo para pensar, ¿ok? Sin el 5G. Entonces, importante es, el mundo avanza y el miedo te paraliza. ¿Qué otra cosa hace el miedo? El miedo hace cosas buenas, estimula tu fantasía. El miedo, aparte de que te paraliza, puede tener el maravilloso efecto en tu cerebro de que comienza a generar una burbuja. Es como la bola de nieve que va cayendo en la montaña y va creciendo a medida que va rodando. Entonces tú comienzas a crear en tu mente una serie de situaciones hipotéticas o irreales que vas convirtiendo en un monstruo que no solamente puede acabar por paralizarte, sino que también puede terminar acabando con tu vida. Entonces, ¿cuál es el secreto el día de hoy para que nosotros podamos trabajar los miedos que tenemos? El primero es uno de los que siempre comento aquí, reconocer que el miedo existe y que con eso reconoce simplemente que eres un ser humano y que puedes sentir y que sientes y padeces y que eres un ser humano como todos los demás que estamos acá en este momento. Sentimos y el miedo existe, pero el miedo no tiene por qué paralizar. Dos, entender que la mayoría de las veces cuando sentimos miedo por algo que está allá afuera es realmente la proyección de un miedo que tenemos por dentro y que no es más que una idea que tenemos, que no es algo real. Por eso es que el enfrentar el miedo es la mejor medicina porque nos expone a enfrentar la realidad y descubrir que las cosas no eran tan terribles como imaginábamos. Además de hacer estos dos ejercicios de reconocimiento, tenemos que hacer una cosa fundamental, que es abrazar nuestra vida. Y estamos en este mundo para vivir, para experimentar, para conocer y para dar. Y si nosotros nos dejamos paralizar por el miedo, y si nosotros nos dejamos frenar, y si dejamos de soñar, y si dejamos de respirar, y si dejamos de sentir, porque el miedo nos paraliza, nos envenena y nos encierra, estamos perdiéndonos de algo maravilloso, que es esa oportunidad de vivir y de aprender algo nuevo todos los días y de crecer como ser humano, porque cuando tú te dejas paralizar por el miedo, dejas de crecer. Cuando tú tienes miedo de buscar un empleo porque sientes que no eres suficiente, cuando crees que no eres lo suficientemente bueno, que te falta algo, que no tienes eso que haría la diferencia. Eso es algo que solo está dentro de ti porque la realidad es que eres un ser maravilloso que tiene todo lo necesario y que seguro allá afuera hay un lugar en donde te están esperando para que puedas dar lo mejor de ti. Y cuando des lo mejor de ti, vas a crear tu capullo y te vas a transformar. Vas a transformarte. Y no voy a decir que vas a salir de ahí convirtiéndote en mariposa, pero sí vas a salir de ahí transformado o transformada en la mejor versión de ti. Y eso es lo más importante, porque yo sé que mucha gente nombra la misma frase y entonces, ay, la mejor versión de ti. Y suena como algo trillado, pero es que tú eres quien tomas las riendas, quien dice, no voy a permitir que el miedo controle mi vida, porque el miedo lo que genera es sufrimiento. El miedo lo que genera son personas como Charles Manson, que sientes tanto miedo que la única manera de poder ilusionarte en que te estás liberando del miedo a través de la agresión a los demás y de sentir placer a través de hacer sufrir a otros.
porque el miedo te destruye tanto por dentro que te desnaturaliza. Entonces no podemos permitirnos el convertirnos en un monstruo, convertirnos en una aberración, porque eso es lo que hace el miedo cuando controla tu vida. Te encierra y otra cosa que hace el miedo es que evita que tengas amigos. Entonces evitas que seas un animal social como somos todo el resto de los seres humanos. Y al limitarte en tus relaciones sociales te desnaturaliza y eso puede terminar convirtiéndote en un ser que te apuesto que nadie quisiera convertirse en algo como eso. Entonces, ¿cuál es la invitación que te hago? Date permiso de vivir, date permiso de ser feliz. Vamos a entender que lo único que tenemos es este momento presente, este momento hoy, porque mañana puedes llevarte una gran sorpresa. Mañana o quizá hoy a la medianoche se acabó tu respiración por causas naturales, por un susto, por cualquier cosa, y hasta ahí llegó la vida. Entonces, lo lamentable es que este presente que tenemos en este momento y que estamos compartiendo de manera tan maravillosa, dejas de disfrutarlo y de vivirlo porque el miedo te paraliza. Y no permitas eso. No permitas que nada en este mundo ponga límites a esa capacidad infinita maravillosa que tienes de lograr milagros. Porque además hay otra cosa que no asumimos. Ustedes saben que en los libros religiosos de distintas religiones dicen que nosotros somos seres divinos creados a imagen y semejanza de nuestros creadores, valga la redundancia. Entonces, permítete ese milagro maravilloso de generar milagros en tu propia vida por tu decisión. Porque tienes tú ese poder. Yo quisiera tenerlo y hacer así y darte, pero lo tienes tú, solo tienes que soltarlo. Y una vez que tú asumas ese poder en tus manos, lo abraces y entiendas que tienes esa capacidad infinita de crear unas realidades milagrosas y maravillosas en tu propia vida, entonces en ese momento vas a comenzar la ruta que desea esta escuela de éxito para ti, que es la del crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, y no tiene límites. Crecemos sin límites porque nosotros somos una pequeñita representación del universo. Con eso, quiero despedirme con ustedes por esta semana. Yo quiero que sepan que el tema de la semana que viene es cómo superar la resistencia al cambio. ¿Por qué? Bueno, vivimos en un mundo magnífico que tiene cambios todos los días. Y yo hoy nombré uno. Hace un año todavía que existía el 4G y ya estamos 5G. Entonces, y el año que viene vamos a estar en 6G. No el año que viene, obviamente, pero en pocos años. Entonces, vamos cambiando constantemente y yo les aseguro que en este momento, fíjense, se está desarrollando esa tecnología de 6G. Y ya en los laboratorios, a lo mejor están investigando la 8G, porque a lo mejor la 7G ya la consiguieron. Entonces, estamos hablando de que estos cambios, sobre todo tecnológicos, que afectan nuestras relaciones humanas y afectan nuestras sociedades, están sucediendo a un ritmo vertiginosísimo. ¿Y qué pasa cuando nosotros decidimos quedarnos así, agarrando las cosas y diciendo, me niego a esto? No, 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 no. Y si me quedo así un año o dos, esto me va a generar sufrimiento porque estoy forzando las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar ir, dejar fluir, dejar que las cosas sucedan porque además son naturales en nuestra vida y por más que nos resistamos, nosotros no vamos a poder cambiar esa realidad. Entonces, una vez que aceptamos eso, comenzamos a entender que estamos viviendo en un mundo maravilloso, que el cambio es una parte natural de nuestras vidas. Y si no, veamos una fotografía mía de hace 10 años o 20 años, cuando no tenía muchas de estas que tengo hoy.
Y el cambio es así. Y no tengo por qué molestarme por tener esto hoy. Lo acepto así como es. Me hace feliz y además me hace quien soy. Y todo esto que tenemos por aquí no es más que el reflejo de un camino recorrido y que me hace lo que soy y que me recuerda que los años que tengo ya es el tiempo que pasó y que lo que me queda quiero vivirlo todos los días desde la alegría y desde el placer de vivir, porque la vida es hoy. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en otro viernes maravillosísimo. Los abrazo, le doy, pero todas las gracias por haberme acompañado. Le doy las gracias por sus intervenciones a Cristina, a Cote, a Ale, a Belkis, a todos los que han estado hoy con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y a los que no he nombrado, pues escríbanos aquí y yo con mucho gusto le voy a enviar su salud. Así que nos vemos la próxima semana. Disfruten muchísimo de su vida todos los días y recuerden, el miedo no es más que una frase, el miedo no es más que un constructo de nuestra mente y hay cosas a las que tenemos que tener un miedo real y esas cosas nos van a fortalecer, pero hay otras cosas que simplemente tenemos que atrevernos a enfrentar porque eso nos va a liberar y nos va a hacer mucho mejores. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos la próxima semana. Recuerden, la próxima semana entonces, nuestro tema es acerca de la resistencia al cambio. Los quiero.